Bueno, bienvenido como maestro. Gracias, hermano. Gracias. Continuamos entonces con nuestro ciclo de lecciones en torno a la figura o al personaje bíblico. Saben ustedes que en cada clase, según este curso está diseñado, hay un personaje que es central, alrededor del cual irán todas estas lecciones. Y ahora, ¿cuál es el personaje que nos ocupa? Un hermano, Moisés. Moisés, este gran hombre, ¿verdad? Siendo humano como todos nosotros, con tantos defectos que pueden tener o tenemos los humanos, pero este hombre destacó porque Dios, en medio de sus limitaciones, ya sabemos cuál era una de las grandes limitaciones que tenía Moisés, que él usó como excusa, Su habla. ¿verdad? Su habla, que él era tartamudo. Y en ese tiempo no había logopedas, no habían especialistas que se dedicaran a ayudar a las personas a desarrollar esa habilidad. Quizás ahora sería mucho más fácil para los tartamudos, ¿no? Dios le hubiera dicho quizás, mira, ¿por qué me pones eso como excusa? Ve a tal especialista, que ya yo he permitido que la ciencia avance. Pero qué bueno es Dios que cuando Él tiene un propósito y Él escoge a alguien, es porque Él conoce que esa persona, y esa persona puede ser cualquiera de nosotros, es más, cada uno de nosotros hemos sido precisamente, Dios nos ha visto, nosotros le buscamos a Él porque ya, de alguna manera, Él nos llamó, Él puso sobre nosotros sus ojos y entonces Él tiene un propósito con cada uno. Y Él sabe nuestro potencial, es decir, Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Y qué curioso que cada uno de nosotros nunca da todo lo que puede. Si dependiera de nosotros, nunca daríamos todo lo que podemos dar, porque no conocemos todo aquello de lo que nosotros somos capaces. Y estoy hablando de cosas buenas, ¿verdad? Somos capaces de hacer cosas terribles los seres humanos, pero cuando estamos en las manos de Dios, nuestro potencial es incalculable por nuestra parte. Qué bueno en esta mañana entonces poder estudiar acerca de Moisés, y vamos a centrarnos en el capítulo número 18, aunque todavía, ¿verdad? Todavía no vamos a hacer las preguntas del pasaje específicamente, pero estamos en el capítulo 18 y esta lección se titula Jetro aconseja a Moisés, ¿verdad? La número 66. Y recuerden que, como de costumbre, en nuestras clases, cuando nos reunimos, lo que estamos haciendo es compartiendo lo que nosotros previamente estudiamos en nuestras casas, con nuestras familias, con aquellos con quien podemos comunicarnos, ya sea el caso de los que no tienen muchas personas, pero yo conozco incluso de los que llaman por teléfono, ¿verdad? Y hacen las tareas por teléfono. Óyeme, esto es la tecnología. Pues muy bien. Entonces estamos en la lección 66 que ustedes estudiaron en sus casas, pero recuerden que primeramente hay otra serie de preguntas que nos ayudan a refrescar contenido o lecciones anteriores, y que esto es bueno porque aprendemos cosas nuevas, pero también queremos que las cosas que anteriormente aprendimos no se nos escapen. Entonces vamos a tratar de hacer algunas preguntas para refrescar esos temas. Y para comenzar, yo quisiera que un hermano, no a coro, pero un hermano, me dijera, primeramente, en los 3 primeros días de la creación, ¿qué sucedió? O sea, y para eso hay que remitirse al relato de Génesis 1, ¿verdad? 1 hasta el capítulo 2-3, que termina el primer relato de la creación. Son 2 relatos diferentes, pero el primero. ¿Y qué sucedió en el día primero, segundo y tercero?
¿Alguien me puede decir por lo menos un día? Ajá, dice así, aunque ese no fue el primer día. Esa es como una introducción general. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Recuerden que en el pensamiento hebreo, sobre todo cuando se dicen dos extremos como los cielos y la tierra, es para nosotros, en el principio creó Dios el universo, ¿verdad? El cosmos, como dirían los griegos, el universo. Pero, ¿qué hizo en el primer día? Ahí está. En el primer día dijo Dios, según el relato nos cuenta, ¿verdad? Dijo Dios con su palabra, sea la luz. ¿Y qué pasó? ¿Y qué dijo Dios cuando creó la luz? Las tinieblas De la luz. Separó. Y después, ahí mismo, en el primer día, después que la separó, fue muy buena, dice el hermano, ¿verdad? Pero ya a partir de ahí, el primer día, ¿verdad? Bien. El segundo día, ¿qué sucedió? Fíjense que qué bueno es preguntar, ¿verdad? Porque hace que nuestra mente busque, a ver, hermano. Separó las aguas. Las aguas, ¿qué aguas? Las aguas que estaban sobre la faz de la tierra. De las que estaban, Y sobre la faz del o sea, las que estaban encima y las que estaban debajo, ¿verdad? Entonces separó las aguas. Eso hizo en el segundo día. Entonces creó, ¿qué cosa? Al separar los cielos. La expansión. Ahí está. Entonces, recuerden que según nos cuenta este relato, al principio todo estaba, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios empieza a separar y empieza a ordenar y cuando crea esos espacios, empieza a llenarlos, ¿verdad? Muy bien. Qué obra tan maravillosa. Y entonces, como dice el hermano, creó la expansión, los cielos, separó las aguas de las aguas. Oigan, qué tremendo. Qué maravilloso es leer, ¿no? Qué profundo. Y de una forma no científica, porque el relato no es un discurso científico, como estamos acostumbrados en estos tiempos que no entendemos nada, ¿verdad? Los que no somos científicos. Sino es un discurso poético que todo el mundo puede entender. Cómo Dios separó, y ahora podemos hablar de las aguas que están encima, de las aguas que están debajo. A ver, hermano Santos. Es una buena pregunta. ¿Quién creó las aguas? Dice el hermano. Bueno, aunque el relato bíblico, ¿verdad?, parte de ese supuesto de que la tierra estaba desordenada y vacía en el principio, sabemos que el creador está más allá, trasciende la creación. Y cuando fíjense que en ese momento el concepto de crear de la nada no existe. Si ustedes se fijan al leer el relato, dice que Dios creó los cielos y la tierra en el principio. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que esa manera de pensar acerca del origen del universo no era solamente del pueblo de Israel. O sea, y les voy a decir esto porque el hermano hace una pregunta muy interesante. Existían las aguas, existía el caos, las fuerzas del caos. Y ese pensamiento existía en todas las culturas circunvecinas que rodeaban a Israel. Aunque de esto no hablamos mucho, simplemente hacemos como hace el narrador. Dice, en el principio creó Dios. Él no se pone a demostrar la existencia de Dios como harían mucha gente a preguntarse, bueno, ¿y Dios existió? ¿Cómo podemos saber que en realidad existía Dios o existe Dios? No, la Biblia da por sentado que Dios existe. Amén. Y nosotros damos por sentado lo que la palabra de Dios dice. Es así, porque el mejor o el más sagaz, pudiéramos decir, de los científicos hoy, no puede de ninguna manera demostrar la existencia
ni la no existencia de Dios. A Dios no se le puede captar como se capta cualquier otro objeto para estudiar. No, Él es inobjetable. La mente humana divide todo. Yo soy el conocedor y cualquier aspecto de lo que me rodea voy a analizarlo, voy a fijar mi atención en Él. Con Dios no es así. Dios es inescrutable. Él es, cuando pensamos que ya conocemos algo de Él, todavía queda mucho más por conocer. Y ojalá, digo así, esta expresión, mi deseo es que cada uno de nosotros pueda tener esta experiencia, porque si no, estamos hablando de una fabricación humana. Si usted conoce totalmente a Dios, cuídese. Que lo más seguro, me temo, que lo que está adorando usted no es a Dios, es un ídolo, una creación suya. Porque si Dios es creador, el hombre es creador de dioses también, y dioses falsos. A Dios nadie lo creó, pero Él creó todo lo que existe. Es como la luz, ¿ven? ¿Cómo poder definir la luz? No vemos la luz, pero gracias a la luz vemos todas las demás cosas, ¿verdad? Ilumina nuestro universo. Amén. Bien, entonces, hermano. Yo tengo una pregunta, a lo mejor quizá un poco. Entonces podemos pensar, si podía decir así, que ya antes que Dios nos presentara a la humanidad, a nosotros, lo que existía ya eso existía. Entonces, Bueno, hermana, la verdad, para ser honesto, ningún ser humano estaba en el momento que Dios creó, ¿verdad? que no. Segundo, nosotros nos atenemos a lo que dice el relato bíblico. Dios en el principio creó. En el capítulo de Juan, el primero, el Evangelio según San Juan, si ustedes recuerdan, dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y entonces a través de ese verbo, Él creó, dice todo lo que ha sido hecho. Pablo dice, todo lo que ha sido hecho fue creado. Fue creado, hecho por Él. Entonces, no hay nada. No hay nada. Lo que es esa elaboración, esa profundización en el concepto de la creación viene más adelante. Que ahí no nos lo dice el relato. Pero lo que sí podemos saber es que Dios es el creador de todo lo que podamos imaginar y de lo mucho que nos falta por conocer. ¿Eso no es maravilloso? Amén. ¿Podemos ir más allá que eso? Lo más No maravilloso creo. es que me salvó. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano. Estaba mirando en el capítulo 1, el verso 2, que dice que el Espíritu de Dios ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Sobre la faz de la tierra, antes de que empezara a crear. Amén, amén. Por supuesto que Dios estaba ahí. Ya En estaba control ahí. ya de El Espíritu de que Dios. había. Es que es un misterio, no porque sea algo limitado, ¿verdad? Me gusta definir el concepto misterio de esta manera y graban estas palabritas porque para mí ha sido muy gratificante usar y poder captar de una manera nueva ciertos conceptos. Misterio no es la limitación del conocimiento, no, es lo infinito del conocimiento que no podemos nosotros captar. Aun cuando hagamos mucho esfuerzo, aun cuando Dios se nos revele, sigue siendo un misterio. ¿Entienden? O alguno piensa que ya nada tiene que aprender de Dios. Si de nosotros mismos, ¿cuántos Todavía aspectos no de nuestra conocemos, personalidad? Ni mucho menos. Así que vamos al día tercero. ¿Qué Dios creó? Algo mucho más fácil de escribir, ¿verdad? ¿Qué? La hierba, las flores, ¿verdad? Muy bien. Yo iba a seguir con el cuarto y el quinto, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, la hierba, las flores, óigame. Para los que cortamos la hierba en el patio, decimos, yo disfruto de verdad, disfruto de cortar la hierba en el patio. Pero a veces la hierba que nos gusta ver, ¿verdad? Que tiene, porque sembramos cierto tipo de hierba, sale otra hierba mala. Entonces decimos, ya lo dijimos, hierba mala. Pero es que Dios creó todo eso. Amén, amén. Entonces, ¿por qué llamar
¿Por qué llamarle mala a la hierba? ¿Verdad? Es parte de la creación. Déjenme decirle, hasta esos insectos o esos animalitos que nosotros tratamos de destruir, hemos aprendido después de tanto estudiar y estudiar, el hombre moderno ha llegado a la conclusión de que cuando destruye el animal o el ser más insignificante o que más le cause asco, crea ¿qué cosa? Un desorden, un descontrol ecológico. ¿Por qué? Porque Dios creó, cada criatura tiene un propósito, con un fin, ¿verdad? Aún Dios. las culebras, las serpientes. Ahí está, todo eso. Y ahora no sé si ustedes han escuchado, y introduzco notas de la cotidianidad, han escuchado de este caracol que está apareciendo, africano. Es una preocupación, ¿verdad? Lo sacaron, alguien lo trajo del África, ¿no? Y lo sacó de su entorno ecológico y lo trajo para acá. Bueno, está causando una cantidad de problemas. Y no es que en sí sea una criatura mala. Tenía su propósito, pero en el lugar donde estaba. Pero nosotros tratamos de alterar cosas y no sabemos los peligros y los problemas que estamos creando a la misma vez. ¿Es comestible, hermano? Pues es comestible. No, hermano, si tú quieres probar, bueno, quizás no nos puedas comentar con el sabor, ¿no? Que quede igual, que quede igual. Entonces, pero bueno, volviendo a nuestro tema, ¿verdad? Qué maravillosa es la creación. Y aquí creó la hierba, creó las flores. Qué bonitas son las flores, qué variedad. Pensemos en todas estas cosas, hermanos, porque siempre tendemos a fijarnos en el último descubrimiento de los teléfonos celulares o las computadoras y estas cosas. Pero cuántas cosas que pasamos por alto, que Dios creó, que son tan bellas, y que la inteligencia, ¿verdad?, que ha mostrado ser más avanzada, no ha podido crear. ¿Qué hombre puede crear una flor? ¿Qué ser humano? ¿O qué hombre puede siquiera imitar la creación de Dios? Ninguno. No obstante, el mismo hombre muestra, ¿verdad?, su inteligencia, que no es de él, es algo que Dios le ha dado gratuitamente. ¿Cuántas lecciones podemos aprender, verdad? Entonces vamos a gozarnos en lo que Dios ha creado, Amén. incluyéndonos a nosotros. Sí, Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Es ponerse a meditar en lo que nosotros somos. Nos hemos preguntado, ¿qué soy yo? Decía el salmista, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, para que tengas de él memoria. Le has creado así y así. Pero bien, Gracias, Señor. vamos entonces a pasar una preguntita que es un poquito, digamos, más técnica, ¿no? Porque tiene que ver con el estudio del Nuevo Testamento. Y según hemos estudiado el Nuevo Testamento, los que estudian, se dan cuenta que el Nuevo Testamento es una colección de escritos, ¿verdad? O de libros. Pero podemos clasificarlo, dividirlo en cuántas partes. ¿Quién me puede decir, aunque sea una parte, de las divisiones, las grandes divisiones del Nuevo Testamento? Los evangelios, hermana. Las cartas. De hecho, la historia de la iglesia. La historia, hermana. Y la profecía, ¿qué es? El libro de Apocalipsis, Revelación. Muy bien. Entonces tenemos los evangelios, 4 evangelios, las cartas, que ahí incluye la gran colección de cartas paulinas o del apóstol Pablo, las cartas pastorales, las cartas universales, y tenemos finalmente, y tenemos el libro de Hechos, que originalmente, según dicen los estudiosos, era parte del Evangelio de Lucas, era una gran obra, ¿verdad? Se le atribuye a Lucas tanto el Evangelio como Hechos, que nos narra la historia de la iglesia naciente, ¿verdad? Como con ese fervor, esa valentía, estos primeros discípulos de Cristo extendieron por toda el área donde ellos vivían, ¿verdad?, la fe cristiana. Hermano.
y hace como una narración de todo el Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, yo no diría de todo el Nuevo Testamento, pero comienza, ¿verdad?, con la ascensión de Jesús y termina donde el apóstol Pablo está ya, digamos, terminando su ministerio. Hay dos figuras centrales, que es el apóstol, entre otros, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, las dos figuras. Bueno, nunca se dice todo, hermana, nunca se dice todo, pero por lo menos lo que Lucas trata de transmitir, ¿verdad?, es la historia del nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Después de la resurrección comienza este movimiento y entonces él trata de un poco, claro, bajo el influjo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él trata de comunicarnos, o le trata de comunicar, vamos a incluirnos a nosotros entre esos amantes de Dios, ¿verdad? Somos amigos de Dios. Bueno, eso es lo que significa teófilo. Teófilo es a quien Lucas le dirige ese escrito, que le dice: es excelentísimo Teófilo, muchos han tratado de poner en orden, y yo en esta segunda parte también continúo, ¿no?, comunicándote todas estas historias, estos hechos que ocurrieron, que son ciertísimos entre nosotros. Amén. ¿Para qué? Para que tu fe sea alimentada. Y el Nuevo Testamento precisamente es eso. No son todas las cosas que Jesús hizo o dijo, pero por lo menos las que se nos cuentan es para que creyendo tengamos vida eterna, la salvación, ¿verdad? Entonces ese es el propósito. La Biblia a veces no captamos porque queremos asegurarnos de que nos cuenta sobre cosas que los autores no se sintieron movidos por el Espíritu a contar. Ni ellos estaban intencionalmente tratando de comunicarnos conocimiento científico, ni literario, ni moral. Querían comunicarnos lo que Jesús, el Cristo, Jesucristo, impactó en sus vidas. Ellos conocieron, ¿verdad?, a Jesús, y Jesús causó tal impacto en sus vidas que, aunque ellos tratan de contarnos hechos, más que hechos nos están contando, y hay muchos hechos históricos, pero nos están contando el impacto que tuvo eso que Jesús dijo, eso que Jesús hizo entre ellos, de tal manera que sus vidas fueron cambiadas completamente. Y ya tenemos muchos ejemplos. El ejemplo del apóstol Pablo, un judío fanático que luchaba contra los seguidores de Jesús, hasta que él tiene la misma experiencia que ellos, y la tiene de una manera que ellos no cuentan, pero él tuvo una experiencia personal, y de un perseguidor de la iglesia se convirtió en ¿qué? Un defensor. En un defensor, pero más bien en víctima de los mismos que eran como él, ¿verdad? Qué maravilloso, hermano, que nuestros temores, nuestras ideologías, nuestros prejuicios pueden ser superados cuando conocemos al Cristo que conocieron ellos y que conoció Pablo, y es el mismo Jesús que conocemos nosotros hoy. Hermano, que yo pensaba cuando hablaba acerca de las divisiones del Nuevo Testamento, que decía uno, a veces uno dice 4 evangelios, pero realmente son 4 evangelistas y un evangelio. Correcto, muy bien dicho, hermano. 4 evangelios. Es un solo evangelio, pero son 4 puntos de vista, 4 miradas, 4 ángulos, desde los cuales, ¿verdad?, se nos da un aspecto, se destaca más un aspecto del que está contando. Como el que ve, hay muchos presenciando un accidente que ocurrió, y cada uno va a decir: bueno, yo vi cuando impactó al otro carro. El otro va a decir: yo vi cuando los cristales se... Y así cada cual. Pero cuando usted une todo eso, da una vista más completa, panorámica. Hermana. Aquí en San Juan 21, Ahí lo dice. dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús,
las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros Amén, amén. habrían escrito. Imagínense. Pero estas que se han escrito, si usted sigue, ahí está dándonos el evangelista Juan el propósito por el cual él escribió ese evangelio, hermano. Yo pienso que el propósito central de Lucas es mostrar a Cristo a través de todos los que se han convertido bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahí está. Muchos coinciden en llamar a Hechos, no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. A ver, hermano Elvis, muy bien, hermano. Disculpe, sé que usted dijo que Pablo era fanático. Yo no sé en qué sentido usted lo dijo, pero yo difiero de que él fuera fanático, porque para mí el término fanático es una persona que no tiene fundamento. Oh. No, en ese sentido no lo quise decir. Pero en el caso de Pablo tenía tremendo fundamento. Seguro. Él era judío de judíos y tenía Criado a los... tenía el linaje y tenía una educación Tremenda. que no cualquiera la podía tener en aquel tiempo, ¿no? Correcto. El hermano está diciendo algo que es muy importante destacar. Cuando decimos fanático, no nos estamos refiriendo a que él no tuviera toda esa preparación, ese conocimiento, como dice él, bien fundamentado. ¿Por qué? Porque había sido la mejor educación que se podía recibir de lo que era la tradición judía, ¿verdad? Y él era conocedor, pero yo digo fanático en el sentido, y déjenme decir esto, incluso voy a usar una palabra que se usa mucho hoy, fundamentalismo. Era un fundamentalista. Así es. En un sentido negativo. Siempre las palabras pueden usarse en un sentido positivo o un sentido negativo. Fundamentalista es aquel que, por ejemplo, hace una lectura de un texto, como la Biblia y los islámicos del Corán. Y entonces, él considera que esa es la verdad. Y la única verdad, pero no solamente se queda ahí, sino todo el que no piense como él está en peligro. Amén. Porque los fundamentalistas en ese sentido reconocen en aquel que no tiene sus propias ideas un enemigo y lo consideran muchas veces en el sentido más extremo como un enemigo tan peligroso que hay que eliminar. Del fundamentalismo a posiciones terroristas hay solo un paso, y se puede ver terrorismo de todos tipos, pero el problema es que el miedo, la inseguridad, porque el apóstol Pablo, con todo lo que yo no estoy en la mente de él, pero si se le hiciera un psicoanálisis, todo el que ve en los que piensan diferente a él un enemigo al que hay que eliminar, porque ¿qué tienen? Miedo, inseguridad. Si yo considero que yo estoy en la verdad, yo no tengo por qué temer, ¿verdad? Porque no es nada que yo inventé, es la verdad. Pero el problema está cuando no solamente digo soy de la verdad, estoy en la verdad, sino, cuidado hermano, porque aún con aquellos que no piensan como nosotros tenemos que mostrar el Espíritu de Cristo. Porque si después de estar en la verdad y conocer la verdad, la única impresión que podemos dar es de personas que son temidos por su celo de la verdad y que cuando ven a alguien que piensa diferente a ellos lo tratan de eliminar. Como los discípulos, como el pastor está enseñándonos de la carnalidad de los discípulos, ¿no? No, que caiga, no quiere recibir. Vamos a orar para que caiga fuego y los consuma todos. Por eso las actitudes esas son muy peligrosas. Pero en ese sentido me refería al apóstol Pablo, que de hecho a muchos perseguía y quería meter en la cárcel y quería y mataba. Esa era la prueba, hermano. Ahí está. Que él seguía. Un terrorista del apóstol Y Pablo. sin duda, y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, en el sentido de que sin duda él tenía fundamento, pero no un fundamento en la verdad y en la justicia. Bueno, Es que él se quedó en una verdad demasiado limitada. Consintió la muerte. Redujo la verdad a lo que él conocía. Y la verdad era mucho más que eso.
La verdad era Jesucristo. Y cuando él conoce a Jesucristo, fíjense, hablando del misterio que nunca se agota, ¿verdad? Él dice, ay, si yo le llegara a conocer. Amén. Y entonces él se da cuenta que la verdad es algo mucho más profundo que nos... Entonces ya cambia su perspectiva completamente. Ya no es Saulo de Tarso el perseguidor, sino el perseguido. Pablo el perseguido. Sí, hermano. Hermano, lo que yo quería decir brevemente es que de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido de Pablo, ¿no? Cuando era fariseo, verdaderamente él hacía todas esas cosas por ignorancia de la verdad pura de Dios. Ahí está, ahí está. Por ignorancia. Eso es. Y él pensaba que estaba haciendo una obra para Dios. Sí, que cuidémonos, que todo lo que hacemos para Dios no necesariamente es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Hagámonos siempre esa pregunta, ¿no? ¿Estoy haciendo yo lo que Dios espera que yo haga? ¿O es que nosotros no debemos hacernos esa pregunta? ¿Estamos tan seguros de estar haciendo lo que debemos? Amén, amén. Todas son lecciones que podemos aprender. Bien, entonces, después de todo esto, hay otras preguntas. Y ahora me voy a referir a las preguntas de personajes anteriores, como Adán. Dice, describa los dos árboles que Dios plantó en el huerto. El árbol de la vida, El árbol del bien y del mal. y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Muy bien, vamos entonces a avanzar porque si no, ustedes saben cómo se vuelven nuestras clases. Hay tanto de qué hablar, ¿verdad? Y ahora sobre Jesús. ¿Qué sucedió cuando Elizabeth? O sea, sobre Jesús quiero decir que era el personaje de todas estas lecciones, pero estamos refiriéndonos a los relatos de la infancia. ¿Qué sucedió cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, su pariente? Vamos a darle chance, porque hemos participado bastante. A ver, ¿quién? Ahí, mano. Que el niño, cuando ella saludó, el niño se movió en el Se cielo. movió, saltó, dice la escritura. ¿Y qué? Inmediatamente, ¿qué pasó? Fue llena del Espíritu Santo. Qué experiencia, ¿verdad? Ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a entonces continuar con esta pregunta que dice, ¿quiénes escribieron cada uno de los 4 evangelios? Parecida a la que... ¿Alguno me puede decir? ¿Quiénes escribieron? Sí. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está. Esa es la respuesta. En torno a la figura de Moisés, ya nos quedan 5 minutos. Bueno, Moisés dijo a los israelitas que estaban acampados cerca del Mar Rojo que este personaje, ¿verdad? O esta figura, para referirme y no darle muchas pistas, pelearía por ellos. Jehová pelearía por ellos, ¿verdad? ¿Y qué pasó después que Dios peleó contra los egipcios? ¿Verdad? Ya sabemos la historia esta. ¿Cuántos egipcios quedaron después de este acontecimiento que Jehová peleó contra ellos, hermana? Estela, ninguno, ni uno se vio, ¿verdad? Dios los destruyó todos. Dice, ¿qué Dios hizo que Moisés hiciera para endulzar las aguas de Mara? Cuando llegaron a este lugar, a ver, hermana. Que tirara un árbol. Le mostró un árbol y entonces ¿qué hizo Moisés con el árbol? Lo echó en las aguas, las hojas, las ramas de este árbol, y las aguas se hicieron potables, ¿verdad? Se hicieron dulces y el pueblo pudo saciar la sed que tenía. Como Dios alimentó a los israelitas por un periodo de 40 años en el desierto, con maná nada más. Qué dieta más completa, ¿verdad? Quizás hoy no tuviéramos y el colesterol no estuviera tan alto.
Cuando fui a ver al médico me regañó, la verdad. Me dijo, te fuiste de fiesta. Fui de fiesta, imagínense. Bueno, con estas preguntas podemos entrar en algunas de las preguntas de la clase de hoy, que es un relato muy interesante. Recuerden que se llama Jetro aconseja a Moisés. ¿Quién fue Jetro? El suegro de Moisés. Y vamos a hacer la primera pregunta. Dice, aquí las tengo. La Biblia dice que Jetro fue un sacerdote de Madián, juez de Madián, rey de Madián o profeta de Madián. Uno que no es, a ver hermano, sacerdote de Madián. ¿Dónde Moisés vio otra vez a su suegro Jetro al viajar hacia la tierra prometida? ¿Dónde fue que se encontraron ellos otra vez? En el desierto, dice la hermana. Pero otro hermano que sea más específico. Fue cerca del monte Sinaí. Bueno, no exactamente del Sinaí. Cuando estaban acampando en Refidim. Ahí tuvieron, pero hay un monte específico. Oreb. El monte Oreb o el monte, fíjense, es interesante porque aquí junto al monte de Dios, que es el monte Oreb, ¿verdad? Dice, cuando los israelitas, guiados por Moisés, se encontraron con Jetro, ¿verdad? ¿Qué eventos habrían ocurrido que Moisés le cuenta a Jetro todo lo que había ocurrido? ¿Qué pasó en ese tiempo desde que ellos se dejaron de ver cuando Moisés fue a Egipto a ver si todavía vivían sus hermanos los israelitas? Ahora él se vuelve a encontrar con su suegro y le cuenta qué ocurrió en todo ese trayecto. Todos los problemas del camino y cómo Dios a Jetro, no, a Moisés, pero todos en el camino, pero antes del camino, Como Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto. cómo Dios había sacado, ¿verdad?, de una manera maravillosa a los hijos de Israel de Egipto. Ahora, quiero referirme a un verso, porque quizás no tengamos tiempo, y voy a leerlo. Es el número 8 del capítulo 18, y quiero dejárselo por si nos quedamos ahí, con esta nota. Dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había dicho o había hecho a Faraón y a los egipcios, fíjense, por amor de Israel. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Qué bonita, ¿verdad? En una cápsula, resume aquí el que nos cuenta la historia, cómo Moisés le contó a su suegro todo lo que Jehová había hecho por los israelitas. ¿Por qué? Por amor. Y eso me hace pensar a mí, si alguien, poniéndome en el lugar de Moisés y Jetro, recrear una situación parecida, si yo me encontrara con alguien que hace mucho tiempo no veo y que lo último que dejé en la mente de esa persona, y esto es aplicable a ustedes también, ¿qué le contaría yo de todo lo que ha sucedido? Porque a veces nos ponemos, ¿verdad?, cuando nos encontramos con amistades viejas o con personas conocidas de hace mucho tiempo, ¿qué es lo que nosotros le contaríamos? Ahora, no, vamos a ser honestos. Porque empezamos, ay, ¿te acuerdas de fulanito? Se ha quedado casi calvo. ¿Y te acuerdas de fulanito? Está blanco en cana. ¿Y te acuerdas de fulanito? Se fue para la Yuma, dicen los cubanos. Y él murió en la guerra de Angola. Estoy hablando de experiencias como las que tendría un cubano. ¿Y te acuerdas de fulanito? Sí, se casó, se divorció, se volvió a casar, se divorció. Historias así. Pero qué bueno es poder resumir en pocas palabras y no acabar de decirlo nunca, lo que ha ocurrido en tu vida y en mi vida. Amén. Todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Por amor. Y nos amó de tal manera que nos dio lo más preciado que tenía.
Y si nos dio lo más preciado que Él tenía y que Él tiene, ¿qué no nos podrá dar después de eso? Si nos los dio todo. Con esa nota quiero dejarlos. Que Dios les bendiga.